palabra sobre la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual informa situación de las bases antárticas de defensa. 2. Oficio del Ministro de Defensa Nacional, por el cual remite respuesta al Ejército respecto de la procedencia de que el personal caído en Haití y en la tragedia de Antuco califique para recibir un ascenso póstumo de carácter honorífico. 3. Presentación del señor Jorge Brito Guzmán, quien informa respecto de la situación de los reservistas del Ejército en nuestro país. Eso es todo, presidente. Con la palabra sobre la cuenta los señores y señoras diputados. No hay intervención. Presidente. Perdón, diputado. Muy cortito, presidente. Muy corto. Si nos pueden checar copia del primer punto de la tabla, por favor, del tema de las bases de la Antártida. Diputado Urrutia, para todos los diputados integrantes de la comisión. Presidente. ¿Cómo no? Diputado Jorge Brito tiene la palabra. Hace unas semanas habíamos tomado el acuerdo de recibir en esta Comisión de Defensa a un oficial de Ejército para que expusiera una situación. Luego tengo entendido que la invitación no se cursó, pues el Ministerio de Defensa mostró sus reparos dado que el uniformado se encontraba en servicio activo. Yo tengo entendido por la prensa que ahora ya se encuentra en retiro, en consecuencia solicitaría por su intermedio poder concretar aquella invitación para conocer los antecedentes del caso. Efectivamente, un capitán de ejército en servicio activo, capitán Rafael Harvey, por favor, diputado Pérez, diputado Chile, por favor, porque hagamos una sola sesión. Si es tan amable, tome asiento, diputado. Estábamos refiriéndonos al caso de un capitán en servicio activo del Ejército de Chile, Rafael Harvey, que había solicitado ser recibido por cuanto tenía antecedentes, según él habría informado, sobre cuestiones de carácter irregular en el Ejército de Chile. No nos pareció, a juicio de este presidente de la Cámara, recibirlo en esa calidad, sin contar con la autorización del Ejército y del señor Ministro de Defensa Nacional, por supuesto, por su calidad de activo y dadas las características de la institución llamada Ejército de Chile. De manera tal, digamos, que ahora hay una situación diferente. Sigue. Bueno, yo diría que vamos a aclarar el punto, porque efectivamente, si él estuviera en situación ya pasiva, eso sería otro tema y lo veríamos, digamos, en su oportunidad, diputado Brito. No hay ningún inconveniente. No hay ningún problema. Ofrezco la palabra sobre algún otro punto, varios, en fin. ¿Cómo no? Entonces vamos a pasar a la orden del día. Le vamos a dar la bienvenida a la delegación de la Fuerza Aérea de Chile, la persona del comandante en jefe, general del aire, don Arturo Merino, a fin de que se refiera al ejercicio del mando para el nuevo periodo que inicia, toda vez que nosotros sí lo habíamos tenido acá, pero en su calidad de jefe del Estado Mayor conjunto, muy bien, pero no como comandante en jefe, ¿no? Recién virtualmente asumido, 2 meses, algo más, casi 2 meses. ¿Cómo no? Así que bienvenido, general Merino. Asisten acompañando al comandante en jefe, además el jefe de la División de Ingeniería y Apoyo a Sistema de Armas, general de Brigada Aérea, don Joaquín Urzúa. Bienvenido. El director de Finanzas, general de Brigada Aérea, don Carlos Ketterer. Muy buenas tardes. Y el secretario general, comodoro don Máximo Venega, además de otros acompañantes también que están con el general Merino. Con todo gusto, entonces, le vamos a ofrecer la palabra, la bienvenida,
del inicio de su periodo como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Tiene la palabra General Merino. Señor presidente, en primer lugar, por intermedio suyo, agradecer la convocatoria y la oportunidad que se me da para venir a exponer a la honorable Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados la gestión de mando que este comandante en jefe pretende materializar en los próximos 4 años a cargo y como líder de la institución de la Fuerza Aérea de Chile. Dicho lo anterior, he preparado una exposición que tiene relación justamente con el tema a abordar. Siguiente. Cabe destacar que el concepto de mando del comandante en jefe es un concepto de mando que básicamente se exterioriza a toda la institución y que básicamente establece los lineamientos que debe seguir la institución para materializar su plan de desarrollo. Es un plan de desarrollo que nosotros tenemos al año 2025. Se está trabajando en un nuevo plan de desarrollo que va a proyectar a la institución hacia el año 2035. Por lo tanto, los lineamientos de esta gestión de mando, concepto de mando, están orientados básicamente en ese plan de desarrollo institucional y con el solo objetivo de que cada comandante en jefe que llegue a la Fuerza Aérea de Chile no tome por su bando, ¿no es cierto?, su propio gestión y parta con la institución en 45 grados distinto del rumbo final que nosotros queremos llegar como institución y conforme, ¿no es cierto?, a las directrices que nos demanda el Estado y los ministerios de defensa para el ejercicio, ¿no es cierto?, de la institución y el cumplimiento de sus funciones principales. Este concepto de mando está materializado en base a un concepto general que establece cuál es la misión principal de la institución respecto a lo que tiene que hacer respecto a su misión constitucional y también, ¿no es cierto?, en aquellas misiones que tienen relación con el apoyo y desarrollo a nuestro país. Luego está orientado en 3 grandes áreas, 3 grandes lineamientos. El primero, en el desarrollo de capacidades estratégicas institucionales, en el control de gestión y empleo de los recursos y finalmente un aspecto muy importante que es la institución y su integración a la sociedad. Respecto al primer tema, el concepto general, ¿vale? Para todos ustedes es muy bien sabido que la Fuerza Aérea de Chile cumple un rol esencial y estratégico para la seguridad y el desarrollo nacional. Así está contemplado, ¿no es cierto?, desde la Constitución de la República. Nuestra misión principal es la defensa del espacio aéreo nacional en el marco de una política de defensa defensiva y disuasiva. Siguiente. El control y resguardo de nuestro espacio aéreo soberano, y ahí la importancia de lo que nosotros desarrollamos como institución, le permite a Chile su integración vía rutas aéreas y la proyección de sus políticas públicas a los lugares más apartados de nuestro país. Asimismo, el control de nuestro espacio aéreo también nos permite la proyección de las capacidades de Chile hacia el mundo entero y viceversa. En otras palabras, el rol que nosotros jugamos tiene un sesgo importante en el aporte que hace la institución como motor al desarrollo del país. Siguiente. Asimismo, el poder aéreo es un elemento flexible que en su esencia permite el empleo de capacidades polivalentes en beneficio directo de nuestros conciudadanos. Esto es muy importante porque no solamente las capacidades de la Fuerza Aérea se emplean, ¿no es cierto?, para su misión principal, que es la defensa de nuestro país, sino que además esos medios en sus capacidades polivalentes son normalmente empleados en beneficio directo, ya sea en catástrofe, como lo vamos a ver posteriormente, y en una serie de otras actividades que van básicamente en directo beneficio a los chilenos. Es por esta razón que las capacidades humanas y materiales de nuestra institución son una herramienta esenciales para que el empleo de nuestro espacio aéreo soberano, inclusive aquel espacio que es presencial, si nos proyectamos hacia la Antártica, esté disponible para el desarrollo del país. Cabe destacar que en este sentido la Fuerza Aérea de Chile controla 3,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo sobre la superficie marítima y la superficie terrestre.
Si consideramos el espacio presencial de la Antártica, son 4,5 millones de kilómetros cuadrados, donde inclusive proveemos servicios de aerorescate conforme a los convenios que hay con la Organización de Aviación Civil Internacional que tiene nuestro país. Siguiente. Bien, respecto al desarrollo de capacidades estratégicas e institucionales, que es la primera directriz de mi concepto de mando. Esta básicamente está orientada a 7 aspectos: mantención de capacidades estratégicas y operacionales, al entrenamiento operacional de nuestras tripulaciones, al empleo de la Fuerza Aérea en el ámbito conjunto, a la ciberdefensa, a las capacidades polivalentes, orientado también al recurso humano y a la infraestructura. Siguiente. Respecto a la mantención de las capacidades, como centro de gravedad, nuestra intención es mantener las capacidades estratégicas operacionales conforme a las directrices y la política de defensa de nuestro Estado. ¿Orientado a qué? Orientado justamente a tener un poder aéreo disuasivo, manteniendo una fuerza pequeña, pero una fuerza de supremacía tecnológica. Y obviamente también es mantener las capacidades espaciales que hoy en día tenemos. Siguiente. Respecto al entrenamiento operacional de las tripulaciones, queremos fortalecer este entrenamiento operacional con un énfasis en el empleo conjunto. Es muy importante el empleo conjunto por parte de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es un actor esencial en el empleo de las armas en su ámbito conjunto. Cumple un tremendo rol porque, como bien les expresé anteriormente, la Fuerza Aérea tiene sus capacidades para operar en el empleo del poder aéreo, y este empleo del poder aéreo, a través del control del espacio, influye tanto en la superficie marítima como terrestre. Asimismo, también el entrenamiento va a estar orientado del medio aéreo también en su capacidad polivalente. En otras palabras, en apoyo, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Ustedes lo han visto quizás en la prensa, cómo estábamos utilizando nosotros el Hermes 900 en apoyo directo a los incendios, por ejemplo, que es un medio que tiene funciones, uno podría decir, netamente en defensa, pero ustedes ven ahí cómo ese medio puede ser también empleado en su capacidad polivalente. Siguiente. Asimismo, también el empleo conjunto, como les dije anteriormente, es altamente importante para la Fuerza Aérea de Chile, y en este sentido queremos fortalecer la conducción conjunta del Estado Mayor Conjunto. En ese sentido vamos a apoyar todas las iniciativas que en ese sentido se establezcan. Asimismo, porque entendemos que el empleo del poder aéreo en la maniobra conjunta es esencial. Siguiente. Respecto a ciberdefensa, queremos incrementar nuestra capacidad de ciberdefensa en la institución. Nosotros tenemos un sistema bastante bien desarrollado en este momento y podríamos decir que estamos bien protegidos. Pero ustedes muy bien saben que la tecnología en ciberdefensa avanza tan rápido como avanza la tecnología aeronáutica. Por lo tanto, debemos seguir preparándonos para los escenarios de ciberdefensa que vienen en el futuro. Y en este sentido queremos generar una mayor masa crítica de especialistas en el área, porque una de las cosas más difíciles de lograr es especialistas altamente calificados en el empleo de la ciberdefensa. Uno puede tener muchos equipos, pero si no tiene la gente para poder operarlos y gente bien especializada, realmente el sistema tiene debilidades entonces. Y ahí queremos proyectar esa capacidad en el futuro con mayor cantidad de especialistas. Asimismo, también aportar el fortalecimiento del sistema de ciberdefensa conjunto del Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional está con un proyecto de ciberdefensa al cual nosotros estamos aportando, y en eso queremos ser gravitantes en entregar nuestro conocimiento y nuestras experiencias en el tema de ciberdefensa. Capacidades polivalentes. En este sentido queremos aumentar las capacidades polivalentes de nuestra institución. Ustedes, les acabo de dar el ejemplo del Hermes 900. El Hermes 900 no había sido empleado y lo estamos empleando hoy en día. Asimismo, también con la nueva entrada de los Black Hawk
este sistema va a estar completamente operacional durante este año y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, una mayor capacidad de empleo de esos helicópteros en apoyo en catástrofes y incendios, etcétera. Asimismo, y referido al recurso humano, el esfuerzo va a estar focalizado en educación y en el perfeccionamiento del personal, sobre todo en lo que tiene relación a la formación valórica, a nuestros valores que normalmente se enseñan desde la escuela de aviación, y que son en las escuelas matrices más bien, y que son importantísimos para posteriormente tener un aviador militar con valores que les puedan permitir a futuro operar de buena forma la Fuerza Aérea de Chile y conforme a las necesidades que hoy en día la propia sociedad nos exige. Asimismo, queremos un aviador líder que pueda ser capaz, ¿no es cierto?, de operar en esos escenarios y de estar en condiciones de poder conducir a la Fuerza Aérea de la mejor forma posible. Todo lo anterior también con una intención de reforzar el sentido de pertenencia para la institución, a quienes pertenecen a la institución, de tal forma de proyectar nuestra imagen hacia el interior también de la institución y así tener un mejor equipo de trabajo a nivel institucional. Siguiente. Respecto a la infraestructura, el centro de gravedad va a estar orientado a 3 áreas principalmente: al área operativa. Tenemos algunos déficits en el área operativa de la infraestructura, sobre todo en mantenimiento, en el armamento, que hay que solucionar. En el área educacional, las escuelas matrices también requieren de un centro de gravedad en cuanto a mejorar sus capacidades de infraestructura, sobre todo aquellas que tienen relación con la parte deportiva, están un poco dejadas de la mano, por lo tanto ahí hay que colocar esfuerzo de gravedad en que eso se solucione. Y asimismo en el área social, en todo lo que tiene relación con la parte habitacional de nuestro personal, y asimismo también en seguir avanzando lo que tiene relación con las salas cunas en las distintas unidades del país. Respecto al control de gestión y empleo de recursos, mi gestión va a estar orientada a 2 grandes áreas: control de la gestión administrativa y operacional y el empleo de recursos financieros en la institución. Siguiente. Respecto al control de la gestión administrativa y operacional, queremos fortalecer los medios de control de los procesos logísticos, de personal y de las operaciones aéreas y terrestres, asegurando el cumplimiento de las normas legales para generar también una gestión eficiente en el empleo de los recursos y materiales humanos a través de software. Nosotros tenemos plataformas importantes que controlan todo el tráfico, por ejemplo, de el empleo de repuestos, también de las capacidades institucionales respecto a las capacidades operacionales del material aéreo. Aún nos falta integrar una cierta cantidad de material, sobre todo el material terrestre, y esa es la orientación que vamos a darle para que todo el sistema de la institución quede en este sistema de software que nos permita, ¿no es cierto?, una gestión mucho más transparente y además un control mucho más efectivo de los recursos. Siguiente. Respecto al empleo de recursos financieros en la institución, queremos incrementar las medidas tendientes al uso eficiente de los recursos, orientado básicamente a la probidad, austeridad y transparencia en el empleo de recursos. Asimismo, queremos reforzar el código de conducta ético y moral de los integrantes de la institución, de tal forma de generar aún mayores buenas prácticas, ser un ejemplo para la sociedad y al mismo tiempo materializar un código ético institucional a los cuales los voy a invitar a su inauguración, porque ya está casi listo. Lo vamos a inaugurar en el mes del aire en marzo de este año. Siguiente. La institución y su integración en la sociedad. En esta área tenemos 4 subáreas que son de gran importancia para nosotros. La primera, que tiene relación con la equidad de género e inclusión, el aporte al desarrollo del país, la contribución a los intereses objetivos antárticos de Chile y la conciencia aérea nacional. Respecto al primer tema, equidad de género e inclusión, nuestra intención es fortalecer el respeto de los derechos de la mujer dentro de la institución, seguir en esa misma línea y aún tomar mayores medidas para que esto definitivamente sea parte integral de los valores de quienes estamos dentro de la institución. Asimismo, también mantener y fortalecer la apertura a las distintas especialidades para la mujer. La Fuerza Aérea es una de las instituciones que tiene completamente abiertas todas las especialidades
para el ingreso de mujeres. Lo que tenemos que hacer aquí es fortalecer el ingreso de las mujeres en algunas especialidades que hemos visto que a ellas no les gusta mucho realizar sus actividades, como por ejemplo ser pilotos de combate. Normalmente la mujer se nos va al área de transporte, tanto transporte mediano como pesado o helicóptero, pero no se va al área de combate. Han habido muy pocas, tenemos alrededor de 2 hoy en día. Entonces queremos aumentar eso, incentivando esa participación en esas áreas que en este momento no están bien cubiertas por las mujeres. Asimismo también promover la no discriminación de género, credo, orientación sexual. La Fuerza Aérea de Chile está abierta para todos los chilenos y esa es la intención de todos quienes estamos dentro de la institución y así lo vemos y así vamos a seguir promoviendo, ¿no es cierto?, este tema. Respecto al aporte al desarrollo del país, orientado a incrementar el empleo de las capacidades polivalentes de la institución, fortaleciendo la acción interagencial con los distintos estamentos del Estado. Esto, ¿no es cierto?, para lograr, como propósito, un mejor apoyo en las catástrofes, mejor y mayor apoyo en las catástrofes, en los rescates, en los operativos médicos, en la presencia internacional a través de las operaciones de paz, en las actividades culturales con nuestros medios que nosotros normalmente ponemos a disposición de la sociedad para este tema, en el desarrollo tecnológico y también en la fotointerpretación, entendiendo nosotros que tenemos una tremenda capacidad espacial y asimismo un servicio aerofotogramétrico que hace permanente interpretación de fotografía que es y puede ser empleada en distintos rubros del desarrollo del país, agricultura, piscicultura, control forestal, etcétera. Respecto a la contribución de los intereses y objetivos antárticos de Chile, queremos mantener el apoyo a la protección de los derechos históricos, geográficos y jurídicos antárticos de Chile a través de ejercer la presencia permanente por medio de operaciones aéreas. La Fuerza Aérea de Chile opera los 365 días del año en la Antártica. Opera no tan solo con material que está disponible en la propia Antártica, ahí tenemos un Twin Otter, que es un avión de transporte liviano, y un helicóptero, los cuales cumplen una tremenda función en esa área porque permiten rescatar y apoyar distintas actividades que se realizan en la Antártica. Asimismo también cumplir con los compromisos que el Estado ha delegado a la Fuerza Aérea de Chile, el servicio de aerorescate, por ejemplo, que nosotros materializamos durante todo el tiempo, y contribuir a la protección de la vida ecológica y las actividades científicas en el territorio antártico, ¿no es cierto?, apoyando a las distintas campañas, sobre todo aquellas campañas también que se aproximan o van al círculo polar. Nosotros la capacidad que tenemos ahí aproximadamente mantenemos en el año alrededor de 70 personas. Ustedes han escuchado que ya el gobierno nos ha apoyado con un proyecto de desarrollo de infraestructura en la Antártica que se va a concretar en 2 fases. La primera fase va a estar materializado el año 2022 y que básicamente aborda temas importantes como de infraestructura, de saneamiento sanitario y una serie de otras capacidades que eran necesarias poder desarrollar y mantener porque no estaban en muy buenas condiciones. Respecto a la conciencia nacional, nosotros es bastante importante este tema. Ustedes muy bien han escuchado algunas iniciativas que quieren cambiarle el nombre al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Por lo tanto, para nosotros generar conciencia aérea en el país es importantísimo, de tal forma que se pueda entender que la figura del Comodoro Arturo Merino Benítez fue esencial en el desarrollo de la aeronáutica como arquitecto de la aeronáutica en Chile. Por lo tanto, nosotros creemos que el hecho de que el país y el aeropuerto lleve el nombre del Comodoro Arturo Benítez es realmente algo que debe mantenerse. Esa es nuestra posición. Y además, ¿no es cierto?, básicamente queremos generar esta conciencia nacional a través de aumentar las actividades a nivel regionales para tener un mayor acercamiento a la civilidad. Nosotros tenemos, no sé si un problema, pero la Fuerza Aérea vive en bases aéreas. Normalmente esas bases aéreas están alejadas de los grandes centros urbanos de la capital, como ocurre en Iquique, en Antofagasta, también en Punta Arenas. Por lo tanto, eso lo hace al aviador aislarse un poco en sus bases y sentirse cómodo entre sus bases y no
abrir las puertas y salir a la comunidad, a la región y tener mayores contactos. Eso es lo que queremos cambiar. Somos así los aviadores, pero somos flexibles también y lo vamos a hacer. Y también, obviamente, tener una estrategia comunicacional a través de los medios de prensa, con centro de gravedad en las redes sociales, que hoy en día, ¿no es cierto?, la juventud, quienes ingresan a la Fuerza Aérea, manejan estos medios y la forma, ¿no es cierto?, de conquistarlos para generar esa conciencia aérea que les permite ingresar a las escuelas matrices, es básicamente teniendo injerencia en esas redes sociales. Señor presidente, esa es mi exposición. Estoy abierto a las preguntas de los honorables diputados. Muchas gracias, general Merino, por su exposición. Dejo abierta entonces la palabra para que, cómo no, diputado Ignacio Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería hacer una consulta pequeña a propósito de la Antártida, porque el alto mando anterior, cuando estuvo acá el año pasado, nos expuso que estaba muy deteriorado todo lo que era el tema de construcción en la Antártida. Y efectivamente el presidente de la República estuvo recién allá y hizo una serie de anuncios con respecto a mejorar esa infraestructura de Constantino y otras cosas más al respecto. La pregunta mía es si esos dineros con que se va a hacer toda esa reestructuración en la Antártida provienen de la Fuerza Aérea o provienen del Erario Nacional. Eso es lo que quería preguntar. Gracias, señor presidente. Respondiendo cada una. Muy bien, pues. General Merino. Señor diputado Urrutia, su pregunta. Los dineros son del Erario Nacional. Yo entiendo que son o van a ser asignaciones que va a entregar el Ministerio de Defensa Nacional de recursos frescos. No de recursos, porque, por ejemplo, la institución en este momento no tiene la cantidad suficiente de recursos para abordar lo que está considerado en el proyecto. Le cuento. En esta primera fase, el costo del proyecto es alrededor de 37 millones de dólares, o 35 millones de dólares y fracción, no me acuerdo cuál es la cifra, perdón, pero está cercana a eso, ¿no? La primera es 35 y la otra también anda por 34 y tanto, digamos. Y la primera fase va de 2019 al 2022 y la siguiente del 2022 al 2030. En la primera fase aborda el hangar Búfalo, que es el hangar que emplea la Fuerza Aérea para mantener su material aéreo ahí durante todo el año y donde le hace mantenimiento en la noche. Ese hangar hoy día está en condiciones bastante deplorables. Ver dónde queda, digamos. Eso es lo que está al lado de la cancha de aterrizaje, ¿no? Inmediatamente al lado de la cancha de aterrizaje. Preparar con prioridad, porque nuestro personal ahí hacía mantenimiento con condiciones bastante malas. Ese hangar no tenía calefacción. La ventisca, cuando había ventisca de nieve, se metía la nieve para adentro y básicamente llegaba hasta los aviones. Lo segundo es todo el tema relacionado con las viviendas. Se van a hacer 4 módulos de vivienda, 2 en esta primera etapa y 2 en la siguiente. Con estas 2 primeras capacidades que vamos a tener de módulos de vivienda, nos va a permitir mantener alrededor de 120, 130 personas, que es lo que la Antártica recibe en su periodo estival. Normalmente está con 65 hombres y en periodo estival sube a 120. Y las otras 2 módulos que se van a abordar después, va permitiendo, ¿cierto?, a futuro poder establecer, si es que el nivel político así lo decide, si es que ahí vamos a tener mayor cantidad de personal o vamos a tener familias en el futuro. Eso es una decisión política que se tiene que tomar. Otra cosa que aborda el proyecto es la Capitanía de Puerto, algunas infraestructuras de la Capitanía de Puerto y la Gobernación Marítima también.
también aborda problemas de infraestructura de edificios de apoyo logístico. También temas de comandancia, tanto de la base aérea como de la gobernación. Ahora lo que se quiere hacer es una sola edificación para ambas instituciones. Y finalmente, la idea general de esto es achicar la base en términos de que hoy en día tenemos una gran cantidad de construcción que desde el punto de vista del medio ambiental no es muy bueno y se va a hacer mucho más eficiente. Entonces, hacer algo más pequeño, pero que pueda permitirnos, ¿cierto?, el empleo completo de nuestras capacidades operacionales que tenemos ahí. Eso es, señor diputado. Yo primero quisiera hacer un comentario sobre lo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, porque cuando yo era presidente de la Comisión de Cultura se inició a trámite este proyecto. Y le quiero decir que no nació desde nuestras bancadas, nació de las bancadas del frente. Un diputado conversó conmigo y puso como única condición que no fuera el nuevo nombre que se proponía Aeropuerto Pablo Neruda, sino que Poeta Pablo Neruda. Bueno, empezamos a discutir, como discutimos, bueno, también teníamos que interiorizarnos de quién era el comodoro, Arturo Merino Benítez. Creo que había confusiones de apellidos, cosas que se entremezclaban, ¿no? Pero al interiorizarnos dimos cuenta de que era un aviador muy progresista, amante de la democracia, defensor de ella. Bueno, usted mismo lo dijo, todo lo que tuvo que ver con los avances de la aviación civil y militar, me imagino. Y empezamos a morigerar y empezamos a conversar con la Fuerza Aérea nuestro entusiasmo, ¿no? Podríamos haber pasado a la planadora, como se dice, pero no lo hicimos por consideración precisamente a eso. Ahora, la discusión quedó pendiente por dos cosas. Uno, porque no se puede aprobar un proyecto, una moción, cuando hay gastos. Y aunque los gastos son menores, si hay un cambio de nombre, igual es un gasto, ¿no? Entonces tiene que el Ejecutivo eso aprobarlo. Pero después se han dado una serie de combinaciones, de búsqueda de cómo hacerlo para mantener un nombre o dos nombres o tres nombres, incluso se ha hablado de ver una posibilidad. Y bueno, pero en la Comisión de Cultura, yo no estoy en la Comisión de Cultura, ahora se aprobó. Pero quiero decir que lo que discutimos no era en desmedro del comodoro Arturo Merino Benítez, sino que lo tenemos en alta consideración. Bueno, eso es lo primero que quisiera yo aclarar. Lo segundo son dos preguntas. Una, refería, usted dijo que tenía una gran capacidad espacial. ¿Eso se refiere al satélite? ¿El famoso satélite que existía y que estaba ya medio obsoleto? ¿O es el mismo, el otro? ¿O qué va a pasar con eso? Y la última pregunta es respecto a la formación de los cadetes. Si es que hay alguna asignatura referida a los derechos humanos. Hemos discutido con el ministro de Defensa y él nos ha dicho que hay preocupación porque esto se instale al interior de las instituciones armadas. Lo hemos hablado también con el Ejército, donde también algo se ha adelantado en esto, pero me gustaría saber si en la Fuerza Aérea esto también va a existir. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta, señor diputado Tellier, bueno, le agradezco su mención al respecto al comodoro Arturo Merino Benítez. La verdad es que para nosotros es realmente un objetivo de primera línea el que el aeropuerto siga manteniendo el nombre, como usted bien lo sabe. Así que agradezco su intervención en ese sentido. Asimismo, también respecto a la capacidad satelital de la Fuerza Aérea de Chile en este momento, que es el FASAT Charlie, que está en vuelo todavía y sigue entregando información. En un principio, como ustedes bien sabían, este satélite duraba 5 años. Ya llevamos 7 años.
¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque cuando se colocó el satélite en órbita, la colocación de ese satélite fue casi perfecta, en el sentido de que cuando no es perfecta uno tiene que usar las baterías para poder ubicarlo exactamente en la posición a la cual debe circular, ¿no es cierto?, o viajar alrededor de la Tierra en su órbita. Y esto ha permitido tener la gracia de tener aún el satélite operativo. Nosotros pensamos que este satélite podría estar en operación hasta un año más. Pero eso es variable porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Durante el control del satélite uno va determinando su trayectoria, ¿no es cierto?, en el espacio, y cuando ese satélite va a chocar con elementos que están en el espacio, se tiene que usar la batería para poder variar su dirección, evitar, ¿no es cierto?, el elemento que viene en contra del satélite, ya sea otros pequeños satélites o rocas del espacio, y luego volver a colocarlo en órbita. Por lo tanto, va a depender de eso. Nosotros estamos estimando que va a durar un año. En este sentido, se ha sacado una gran experiencia del satélite. De hecho, fíjense que conversábamos, nosotros estamos a punto de firmar con la Universidad de Chile un convenio que tiene varios factores a abordar. Y le fuimos a mostrar nosotros a los científicos de la Universidad de Chile lo que tenemos ahí. Entonces nosotros pensábamos que ellos se iban a maravillar con las fotos que sacaba el satélite, y no, se fueron a la data que está siendo registrada por el satélite en términos, por ejemplo, del uso de las baterías. Esa data, dijeron ellos, es sumamente importante para nosotros porque nos permite investigación respecto a esto y poder proyectar esa investigación a desarrollo de baterías en Chile, digamos, y así proyectarlo en otros ámbitos. Por lo tanto, ahí hay un nicho para poder desarrollar que es inmenso respecto a las capacidades que tenemos con el satélite, tanto en la parte de fotointerpretación, pero también en aquella data que está obteniendo el satélite de su propia operación de este ingenio espacial. Luego, señores diputados, respecto a su segunda pregunta, si es que existen en las escuelas matrices de nuestra institución y se aborda la temática de los derechos humanos, sí, efectivamente. Se abordan con módulos en los cuales se enseña tanto a los cadetes como a nuestro cuadro de personal en las escuelas matrices esta temática en sendos módulos que permiten abordar y estar claramente y ser conscientes, ¿no es cierto?, en el respeto a los derechos humanos que se debe tener por parte de la Fuerza Armada en la sociedad que hoy en día vivimos. En el Merino tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. Yo voy a hacer 3 preguntas y una sugerencia, pero dado que el diputado Tellier hizo una afirmación respecto al proyecto de ley de cambio de nombre del aeropuerto, quiero precisar que no fue la bancada del frente, como dijo él, sí, fue una bancada. Fue un proyecto de ley presentado transversalmente por un grupo de diputados, ni uno en particular, entre los cuales uno de esos 10 diputados que firmaron el documento pertenece a la bancada, a mi bancada. Esa es la precisión que quería hacer. Con respecto a las preguntas que le quiero hacer al comandante en jefe, ahora, mayoritariamente, para efectos de precisar, nuestra bancada se opone al cambio de nombre. Por las razones ya expuestas y lo hemos dicho públicamente en la sala, en las comisiones y públicamente. Con respecto a los próximos 4 años de gestión general, me gustaría saber si el material de vuelo de uso polivalente, que fue incrementado el año recién pasado con la compra de los 6 helicópteros, que entiendo que ya están en uso, si usted visualiza durante su mandato adquirir más material de transporte, ya sea helicópteros o de vuelos de aviones STOL, de aterrizaje y despegue corto, dado que en alguna oportunidad su antecesor manifestó que en caso de catástrofe ustedes tienen las capacidades para comunicar en largas distancias, Santiago-Puerto Montt, por ejemplo, Santiago-Punta Arenas, pero tenían falencias en poder concurrir a rescates, por ejemplo, en el caso de Puerto Aysén, o en el caso de Chaitén, por ejemplo, cuando ustedes
tenían aviones como para llegar rápidamente a Puerto Montt, pero no disponían de material para comunicar Puerto Montt con Chaitén. O sea, vuelos de aterrizaje corto en pistas de aterrizaje y despegue corto. Entonces, ¿cómo ven el desarrollo de esas, o cómo ve usted el desarrollo de esas capacidades polivalentes para enfrentar emergencias en el futuro, a lo largo y ancho del país? Los segundos se adelantaron, hicieron la pregunta del satélite, que yo entiendo usted ya lo explicó. También se planteó en la gestión anterior las posibilidades de reemplazarlo, que eran varios millones de dólares, pero aparentemente ahí habían dificultades para su financiamiento. ¿Y qué posibilidades concretas ve usted de que eso se realice, el reemplazo de este satélite se haga durante su gestión o durante su mandato? La tercera pregunta, que tiene que ver con la renovación del material de combate. Entiendo yo que hay algunos aviones de combate que estarían por caer en overhaul dentro de poco tiempo y habría que reemplazarlo. ¿Y cómo ve qué posibilidades de enfrentar esa inversión? Y por último, una sugerencia. Usted lo planteó, la Fuerza Aérea tiene una gran capacidad de realizar fotografías aéreas, no solo por el satélite, sino con vuelos de baja altura. Y también planteó que hay una posibilidad, o ustedes quieren acercarse a la comunidad. Hoy día las ciudades cada vez requieren más, o los municipios requieren hacer gestión en las ciudades aplicando tecnología. Y una de esas tecnologías son la tecnología de los sistemas de información geográfica, que son muy necesarias en casos sobre todo de catástrofe. Y ahí le quiero hacer una sugerencia. Hay ciudades en que las bases aéreas están insertas, como Antofagasta, Punta Arenas, Temuco, Iquique, en que a lo mejor sería una muy bonita labor que la Fuerza Aérea incrementara todo el desarrollo de las tecnologías SIG a través de la cartografía que ustedes pueden desarrollar con bastante precisión, elaborar bases de datos y de esa manera mejorar no solamente la gestión habitual de la ciudad, sino la gestión en caso de catástrofe. Eso como una sugerencia. Yo creo que si eso se pudiera hacer a nivel nacional, sería muy positivo para el desarrollo de los municipios, de las ciudades y de la gestión que hay que hacer día a día y también en las emergencias. Eso, presidente, por ahora. Señor presidente, bueno, respecto a las preguntas del señor diputado Urrutia, bueno, efectivamente, con nuestro material Blackhawk UH-60, con estas 6 unidades que se compraron, a la Fuerza Aérea le permite tener una mayor capacidad para ir en apoyo de catástrofes. Es un helicóptero polivalente, definitivamente, y que tiene la capacidad además de operar en altura, que nosotros no lo teníamos esa capacidad. Es un material que nos permite desplazarnos a distintas partes del país de tal forma de poder apoyar en las catástrofes en forma bastante segura. Lo hemos estado haciendo ahora aquí en los incendios que se han producido en Valparaíso con el traslado de brigadistas. Nosotros normalmente lo que hacemos ahí es traer los brigadistas de distintos lugares del país, brigadistas que son de la CONAF, los traemos en C-130, los dejamos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y desde ahí los transportamos tácticamente con los helicópteros UH-60 a sus distintos lugares para que vayan a operar de inmediato. Y esto es una operación que se mantiene en el tiempo, porque cuando el incendio es complicado y se tiene que mantener a los brigadistas operando, el brigadista no tiene una cierta cantidad de tiempo para poder operar porque luego se cansa y tiene que entrar a un periodo de descanso. Por lo tanto hay que tomarlo, llevarlo de nuevo a la ciudad otra vez y traer más brigadistas, y por lo tanto es una operación constante que se hace. Los UH-60 nos permiten básicamente operar muy bien en esa parte. También nos permite, a través de sus cámaras infrarrojas, apoyar la labor que hace el Hermes 900, este avión no tripulado, de tal forma de detectar los incendios en forma preventiva. De hecho, la otra vez íbamos con el señor ministro de Defensa, Quintero, yo le iba a mostrar el sistema, y en ese momento el Hermes 900, el CONAF lo había comandado a ir a ver el incendio de Valparaíso. Y cuando iba volando hacia Valparaíso, detectó un incendio al oeste, noroeste de Viña del Mar, que logró inmediatamente informar, se le informó a CONAF mandó un helicóptero y se apagó el incendio. Para que vean ustedes la utilidad que tienen estos sistemas en ese sentido, en su capacidad polivalente.
Asimismo también, y respecto al material de transporte mediano, efectivamente la Fuerza Aérea requiere de un medio de transporte mediano porque nosotros no tenemos un avión que esté entre el avión de transporte estratégico que tiene la Fuerza Aérea, que es el C-130, que puede operar en pistas más grandes y llevar una mayor cantidad de carga, y aquellos medios que tienen la institución de transporte liviano, como es el Twin Otter, que opera justamente en la región que usted me dijo, señor diputado. Lo ideal para nosotros es tener un avión, ¿no es cierto?, que pueda tener la capacidad de llegar con mayor cantidad de carga y que esté entre ambos aviones que yo les dije. Existe un proyecto en este momento en el Ministerio de Defensa y está a la espera de los fondos, que le asignen fondos conforme a las disponibilidades que tenga el Ministerio de Defensa. Pero como bien dice usted, es una necesidad. Respecto a los aviones de combate, básicamente la estructura de nuestro material, como ustedes bien saben, que forma la capacidad gruesa de la estructura disuasiva de la capacidad de defensa del país, es el sistema F-16. Este sistema F-16 requiere de una modificación de su software, la cual va a ser abordada por este gobierno durante estos 4 años. Es un proyecto que se va a demorar en su tiempo. Si quieren mayores explicaciones lo puedo dar, pero tendríamos que ya entrar en una sesión secreta, pero les puedo decir que sí, que está considerado durante mi gestión de mando iniciar esa modificación. Lo otro, creo que su sugerencia, señor diputado, es completamente aplicable. Nosotros tenemos mucha información geográfica de ciudades y desde el año pasado, o antepasado creo que fue en la Fuerza Aérea, no me acuerdo porque estábamos en el conjunto, pero sé que se partió un proyecto que nuestra intención es llevarlo a cabo, es que básicamente tener un software en el servicio aerofotogramétrico, el SAF de la Fuerza Aérea, donde esté disponible la información de esa data, donde estén las cartas, digamos, y uno puede acceder básicamente a través de un computador, ¿no es cierto?, de cualquier parte de la región, y uno puede con eso trabajar, ¿no es cierto?, en la necesidad que uno quiera. Participé como jefe de Estado Mayor Conjunto en la gestión del gobierno anterior con el ministro de Defensa, en lo que pasó en el norte, en los aluviones que hubo. Cuando llegamos a la zona ahí de Copiapó, estaban las autoridades regionales reunidas todas. Entonces, estaban tratando de elucidar cómo enfrentaban el problema de un siguiente aluvión. Y no tenían información, estaban con una carta que se dio antigua. Y con el ministro en ese tiempo llegamos con unas fotos satelitales y le mostramos, mire, esto es lo que pasó, así estaba la ciudad antes que ocurriera el aluvión. Así quedó ahora como quedó el aluvión. Mire por dónde viene el aluvión normalmente y dónde usted ha desarrollado sus casas durante los últimos 15 años. O sea, ahí hay una información que es sumamente clave para el desarrollo urbano de todas las ciudades de Chile, digamos. Por lo tanto, nuestra intención, y lo tomo como un objetivo, es llegar a materializar este software, ¿no es cierto?, para poder que esa información esté disponible para todos los chilenos. Gracias, general Merino. Tiene la palabra el diputado Romero. Gracias, presidente. General, quiero, después va a sonar como contradicción después de mi última intervención, pero la primera lo quiero felicitar y agradecer por la férrea defensa que hace de mantener el nombre del comodoro Arturo Merino Benítez. Hace un par de meses se tocó este tema acá y fuimos varios los que nos opusimos, incluso cuando se nos dice que tendría un costo no menor de $1,5 millones el cambio de este nombre. Así sean lo que sea, $500,000 es un gasto innecesario y me alegra de que usted esté defendiendo el nombre del aeropuerto. Y espero que este Congreso no se dé el gustito de cambiarlo por cambiarlo, ¿ya? Y creo que no es necesario, diputado, que tenga 2 o 3 nombres. Hoy día no llamar más a la confusión. Entonces yo por eso lo felicito. Creo que es bueno que en esta comisión el comandante en jefe de la Fuerza Aérea venga y nos explique y nos dé a conocer lo que piensa y lo que quiere respecto a este tema. Una pregunta general. Es necesario, y no sé si los países, el resto de los países del mundo que tienen sede, en la Antártida, es necesario que
integrantes de la Fuerza Aérea u otras de las ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país tengan familiares en la Antártida? ¿Será necesario? Si hoy día, usted lo acaba de decir, los viajes, la comunicación es permanente, tengo entendido que el tiempo que están en la Antártida no es tan prolongado, que pueden venir cada no sé cuántos meses. Entonces me gustaría esa respuesta. Y la última, esta va a incomodar, pero creo que es necesario. Me gustaría que nos dilucidara, nos transparentara cuánto fue el costo real del cambio de mando. Porque aquí se han y en la prensa y en los medios de comunicación, no sé, 700 millones, 1.000 millones, 400 millones. Y a mí en lo particular, general, me gustaría saber cuánto es el costo real. No entrar en detalle en qué consiste, pero sí me gustaría, repito, porque cuando se nos consulta o me consultan, y yo fui uno de los diputados que le pidió al presidente de la comisión que fuera invitado a usted para que nos transparentara particularmente este tema, y no me voy a ir de esta sesión sin tener la información. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. En la misma línea, diputado Brito. Luego vengo yo la palabra. Tiene usted la palabra. Si es posible, para que se refieran solo una vez al Perfecto. mismo punto. ¿Cómo no? Diputado Brito tiene la palabra. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y por el intermedio de ambos, a todas las mujeres y hombres que integran la institución. Yo valoro mucho que haya cambiado el tono de la citación a esta comisión, porque el 8 de enero fue citada para explicar los gastos efectuados en el cambio de mando, y hoy fue mucho más amplia, donde uno de esos puntos es el que se expuso control de gestión y empleo de recursos, pero mucho más amplio, porque creo que Chile quiere y merece también participar más del conocer en primer lugar y luego participar más del funcionamiento de las Fuerzas Armadas y también de la Fuerza Aérea. Quisiera también agradecer por su intermedio, presidente, que ha resultado bastante positivo para el ejercicio del trabajo parlamentario el haber podido visitarlos y conocer sus instalaciones en Cerrillo. Fue la única institución de la Fuerza Armada que pudimos visitar en terreno y conocer sus sistemas de control. La Armada nos invitó y no hemos podido coordinar, y no hemos recibido invitación del Ejército. En relación a lo mismo, quería informar por su intermedio, presidente, a nuestros invitados que el 19 de junio de este año en la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución en el cual solicitamos al gobierno que adopte todas las medidas necesarias para la adquisición de un nuevo satélite. Un proyecto apoyado transversalmente con 118 votos a favor y 2 votos en contra. O sea, desde este Congreso Nacional se han dado señales para poder fortalecer aquella actividad, porque consideramos que es estratégica y por sobre todo es evidente su polivalencia y cómo ha servido para distintas situaciones. Y el 9 de agosto también se aprobó con 127 votos a favor y 1 en contra solicitar al gobierno la creación de una agencia espacial, donde el mismo proyecto está reconocido el liderazgo natural de la Fuerza Aérea en esta materia, en conjunto con otras universidades. ¿Por qué digo esto? Porque no me gusta poner en contraposición a las instituciones, sino por el contrario, entender más bien cuáles son los puntos de acuerdo que se pueden avanzar, y yo creo que hay manifestaciones claras de parte de este Congreso Nacional en que hay puntos de acuerdo y que hay trabajo que se puede hacer en conjunto. Yo lamento muchísimo que inicie su periodo, por su intermedio, presidente, el comandante en jefe, con la noticia del costo del cambio de mando. Pero entiendo por la exposición realizada que no será ese el estilo de su gestión. Pues bien, a juicio personal, creo que Chile no está para gastos de este tipo. Y es entendible la indignación de parte de la ciudadanía, porque mientras hay un montón de necesidades por delante, es justo que un ciudadano se pregunte, bueno, cómo se utilizan sus impuestos. Pero hay un punto en particular que a mí me llama un poco la atención, porque en el comunicado oficial creo que la Fuerza Aérea estimó en 438 millones de pesos el costo del cambio de mando, haciendo alusión principalmente a que eran horas de vuelo que los pilotos debiesen desarrollar como parte de su entrenamiento. Y a mí surgen ahí dos dudas. Uno es, el entrenamiento no debe hacerse en operaciones que simulen combate o simulen operaciones militares y no un desfile aeronáutico. Y el segundo es, bueno, Chile no cuenta con simuladores para poder entrenarse, pero sí la necesidad de echar a andar un F-16 que gasta 3.000 litros de combustible por hora de vuelo. Y también pudimos acceder a un breve cálculo de cuánto posiblemente hubiera costado el
el cambio de mando de la Fuerza Aérea. Y en este cálculo a mí me sorprende, ¿y por qué lo digo? Porque si bien es claro, el presidente actual no es el presidente que nosotros llevamos de candidato, pero sí me importa que la figura del presidente se respete, en especial cuando el presidente afirmó que el cambio de mando de la Fuerza Aérea fue mayor al cambio de mando presidencial. De acuerdo a nuestros cálculos sí es así, pero de acuerdo a los cálculos que entregó la Fuerza Aérea no sería así. Y yo quiero justificar un poco cómo llegamos a este cálculo, que llegaría a los 2.500 millones de pesos el cambio de mando de la Fuerza Aérea. Le digo por qué, porque ustedes son más expertos que nosotros en esta materia. Si consideramos las 5 naves extra 300 que participaron, los 15 Pillan, los 18 F-16, los 10 A-29, los 3 Boeing, los 2 Gulfstream, los 4 CD-130, los 6 Black Hawk, los 6 Bell 412, los 3 Bell 206, si lo multiplicamos por el consumo de combustible por hora que aparece en los manuales de vuelo, principalmente estadounidenses, de página estadounidense, por las horas de práctica, por lo menos creemos que deben haber sido 4, por el valor del litro de combustible, las dos primeras naves, Avgas 130, que está a 1.000 pesos el valor del litro de combustible, y el queroseno de aviación, creo que está en 698 pesos. Todo eso suma 251 millones de pesos. Y por lo menos en algunos documentos de la industria aeronáutica estiman que el costo real de una hora de vuelo es el 10% de consumo de combustible y el 90% del resto, que viene a ser el transporte antes, previo, el costo hora piloto o pilota, etcétera. En consecuencia estaríamos hablando de más de 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo podemos justificar se justifica, no se justifica el monto? ¿Cómo se llegan a construir los 438 millones de pesos? ¿Por qué un desfile aeronáutico es considerado un entrenamiento para un piloto de combate? Son algunas de las preguntas que a mí me gustaría por lo menos entender, también para poder propiciar, por supuesto, la construcción de las mayores confianzas posibles, porque creo que hay harto trabajo, y a mi juicio personal, una deuda pendiente en conocer, en adentrarnos, en restablecer cierto paradigma en la relación justamente entre la sociedad civil y la sociedad uniformada. Y además también le adelanto, por su intermedio, presidente, que a mí me interesa mucho, y se lo adelanto porque prontamente le solicitaré esa información, pero para poder obtener la respuesta, cómo va la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que tiene rango legal, que yo he podido conocer de otras ramas, que llevamos un poco de desfase y de retraso en su implementación. Entonces también yo entiendo que puede no tener esa información en este momento, pero prontamente también se la solicitaré, presidente. Muchas gracias. Taurito, vamos a aprovechar aquí de ofrecerle la palabra al último que yo tengo inscrito, por lo menos hasta este minuto. Diputado Desbordes tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo algunas preguntas ahora que surge este tema del cambio de mando, pero quiero aprovechar de consultar 2 o 3 cosas más. Por su intermedio, presidente, al comandante jefe de la Fuerza Aérea, en primer lugar felicitarlo por su reciente llegada al mando de tan importante institución. En segundo lugar, en 2 palabras, si usted nos pudiera contar cuál es la razón por la que las mujeres que son pilotos en la FACH derivan a transporte o a otros que no son distintos, digamos, de los aviones de combate. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se produce eso? ¿Hay algún...? Bueno, no me voy a explayar más, me quedo dando vuelta a eso que usted señaló y si fuera posible que nos contara. Respecto del arriendo, perdón, del satélite, aquí se discutió, se conversó con el anterior comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Yo quisiera, si usted nos pudiera en 2 también brevemente contar cuál es la diferencia, cuáles son los pros y los contras de adquirir o de arrendar los servicios de un satélite. Una de las cosas que se ha escuchado en la discusión es que el satélite tiene un uso nacional limitado porque obviamente gira en torno a la Tierra y una parte del día no está sobre Chile. Y en ese contexto también quisiera saber si este satélite presta servicios a terceros países o clientes particulares en otros lugares, si es que los presta o si es que puede hacerlo y no lo ha hecho como para justificar el financiamiento de una herramienta de este tipo.
Le voy a hacer varias preguntas más respecto a carrera, etcétera, pero eso lo podemos conversar después cuando discutamos el anuncio de la carrera militar. Respecto del cambio de mando, general Merino, estaban estas horas de vuelo en los planes anuales de vuelo de los pilotos. Eso quiere decir que si no volaban ese día habrían tenido que hacer ese vuelo y esa cantidad de horas en otra parte o momento. Los aviones también requieren una determinada cantidad de horas de vuelo, como consulta, todo esto para aclararle a esta comisión. ¿Qué hacen los pilotos y aeronaves en el desplazamiento de sus respectivas bases a la base aérea Los Cerrillos o el Bosque, en este caso, para poder participar de este proceso? Lo otro, hace unos años atrás, el ministro de Defensa de la República Argentina, en el gobierno de la presidenta Fernández, señaló varias veces que nuestras aeronaves de combate, sobre todo, aludió a los F-16 en varias oportunidades, no estaban realizando la cantidad mínima de horas de vuelo por problemas presupuestarios. Lo señaló él públicamente, esto fue noticia. No quiero entrar en detalles que puedan no ser propios de esta reunión, o de esta sesión, pero los aviones de la Fuerza Aérea de Chile están realizando la cantidad de horas mínimas que se requieren, que son recomendadas para mantener un nivel de operatividad adecuado. Nuestros pilotos están haciendo la cantidad de horas necesarias para mantener un nivel de apresto adecuado. Eso como pregunta general, sí que se puede contestar acá. Gracias, presidente. Gracias, general. General Merino, de los diputados Romero, Brito y finalmente el diputado Desbordes. Así que le ofrezco la palabra a General Merino. Gracias, señor presidente. Respecto a las interrogantes que me hiciera el señor diputado Romero, en primer lugar le quiero agradecer por sus palabras respecto a su apoyo a la mantención del nombre de Comodoro Arturo Merino Benítez a nuestro principal aeropuerto. Yo en este sentido tengan la seguridad que al ser hijo del Comodoro tengo sentimientos bastante apegados a lo que él hizo, pero yo me desprendo de eso y lo veo como lo que él hizo por nuestro país, más que, ¿no es cierto?, mi relación que él tenía conmigo como padre. Y en este sentido yo creo que entendiendo la magnitud de lo que significa Pablo Neruda para el país, y también entendiendo lo que hizo el Comodoro Arturo Merino Benítez, yo creo que en este sentido nosotros como país debiéramos no destruir, sino que crear. Yo creo que las naciones se hacen grandes en la medida que sus pueblos respeten su cultura y aquellos que hicieron por su historia algo por el país. Y en este sentido y en esa perspectiva creo que ese nombre se debiera mantener ahí. Así que le agradezco al señor diputado Romero por su intervención en ese sentido. Respecto a la Antártica, básicamente usted me hizo una pregunta si era necesario tener familia o no. Para la Fuerza Aérea de Chile la prioridad es mantener nuestra capacidad operacional que nos permita mantener una presencia en la Antártida. Si eso significa que hay familias o no, eso no es una decisión de nivel de la institución, es una decisión de nivel político. A nuestro entender, lo primero que tenemos que tener ahí es la capacidad operacional, y esa es la que se va a mantener conforme al nuevo proyecto que se está desarrollando por parte de este gobierno, que se pretende, ¿no es cierto?, seguir con el gobierno que venga. Quisiera, señor presidente, si usted me lo permite, abordar el tema del costo real del cambio de mando al final de la sesión, y yo pediría, si es posible, que me dieran la oportunidad de hacerlo en forma secreta, porque voy a tocar temas que son temas de entrenamiento operacional de los pilotos delicados, que los voy a exponer aquí. Ustedes me hicieron varias preguntas en ese sentido. Por eso les pediría, si es que es posible, con un acuerdo, señor presidente de la comisión, de declarar secreta al final para abordar ese tema, si usted me lo permite. Luego, del honorable diputado señor Brito, señor diputado, tenga la seguridad que la Fuerza Aérea de Chile va a seguir invitando a la comisión. De hecho, tenemos planificado para el mes del aire, que es en marzo,
de partida invitarlos a nuestro aniversario, que es el 21, pero asimismo también hacer una reunión de trabajo en la comandancia de la institución para mostrarles algunos desarrollos que queremos compartir con ustedes, que es importante que tengan conocimiento de ello. Y asimismo también, de nuevo hacer la invitación, porque yo sé que el general Robles les hizo una invitación a la Antártica y creo que por meteorología no pudo efectuarse, así que esa invitación va a estar latente y vamos a tratar de coordinarla, ojalá que sea en invierno, para que se den cuenta ustedes de cómo opera nuestra gente ahí en el clima adverso en esa época. Es realmente impresionante ir en invierno más que en temporada estival, digamos, ¿ah? Respecto, diputado señor Brito, respecto al satélite, efectivamente hay un proyecto que está recién en la fase de perfil y está entrando en la fase de prefactibilidad, pero que se nos ha pedido desde el Ministerio de Defensa buscar algunas otras alternativas, porque la verdad es que hay otras alternativas. O sea, una cosa es tener un satélite, como el que tenemos hoy en día, o quizás mejorarlo en capacidades, pero también, ¿no es cierto?, está la opción de buscar lanzar un satélite más pequeño, un microsatélite, y pertenecer a una congregación de satélites. De tal forma que al pertenecer a esta congregación de satélites con un satélite determinado, yo entrego una capacidad de aquellos países que tienen ese satélite, pero también, ¿no es cierto?, usufructo de las capacidades de los otros satélites que tienen esos países, que son distintas al que estoy lanzando yo. O sea, eso es una alternativa también posible de abordar. Por lo tanto, en este momento se están estudiando esas alternativas para ver cuál es aquella que es la más conveniente para el desarrollo espacial de nuestro país. Porque la tercera y última alternativa es decir, miren, ¿sabe? No, yo compro fotos. Voy a comprar fotos, no tengo más satélites y compro fotos a este país que tiene un satélite, a este otro. Y en ese sentido uno tiene que tener muy en claro que si bien es cierto quizás comprar la fotografía a un país que tenga un satélite, quizás nos salga mucho más barato de lanzar un satélite al espacio. Pero hay que entender que aquí hay oportunidad en la información que se requiere. Uno no es soberano de la información que está requiriendo. En otras palabras, si yo requiero una información de defensa, algún satélite, ¿no es cierto?, algún país X, obviamente que aquel país que le están sacando la fotografía más que seguro que va a saber, digamos, ¿ah? Y por otra parte, es todo el know-how que se tiene al tener un satélite operando, digamos. Esa capacidad es súper importante porque se genera una masa crítica de gente que es posible emplear, ¿no es cierto?, en estos convenios que yo le digo con distintas universidades y congregaciones científicas del país. O sea, hay un producto que básicamente de repente es medio intangible, digamos. Entonces, está en estudio en este momento y como les digo yo, está pasando recién a la etapa prefactibilidad, así que todavía está, yo creo que durante este año ya lo vamos a terminar ya para ver cuál es la mejor opción de aquellas que les he mencionado. Luego también fue de la parte del cambio de mando, el diputado señor Brito. Lo otro que me preguntó el diputado señor Brito es respecto al plan de implementación nacional de los derechos humanos. Hay una mesa de trabajo del Ministerio de Defensa con las instituciones que se están abordando. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotros estamos presentando nuestros módulos de derechos humanos, lo está revisando el Ministerio de Defensa de tal forma de que si estos requieren o no requieren algún tipo de modificación. En eso está el trabajo, por lo menos lo que yo sé, hace unos 15 días atrás. Así que estamos trabajando en el Ministerio en este tema. El señor diputado Desbordes me preguntó cuál es la razón por qué las mujeres que ingresan a la Fuerza Aérea normalmente tienden a irse al material de transporte liviano o helicóptero o transporte pesado. Básicamente tiene una sola explicación, y esa explicación tiene relación con la carga de trabajo en términos de esfuerzo físico que genera el hecho de volar un avión de combate en relación al esfuerzo físico que tiene volar un avión C-130 o un helicóptero. Hay que entender que los pilotos de combate están sujetos a altas cargas G, sobre 6,7 G en el caso de los F-5 y 9 G en el caso de los F-16. O sea, 9 veces el peso del cuerpo humano, eso es lo que siente un piloto, digamos.
Por lo tanto, ellos están normalmente sometidos a un estrés físico importante y son sometidos además a programas de entrenamiento físico especiales. Ellos no pueden volar una misión sin cumplir su entrenamiento físico antes de esa misión. En este sentido, yo les cuento una historia. Por ejemplo, la última piloto que alcanzó a volar F-5, es comandante todavía, ella no tuvo ningún problema en volar F-5 en lograr soportar las 6,7 G. Y llegó el momento que ya tenía la experiencia de pasar a los F-16. Por lo tanto, se fue a cumplir sus requisitos. Uno de los requisitos era pasar por la cámara de G, que hay en Canadá y en Estados Unidos hay cámaras de G que nosotros mandamos los pilotos, y porque nosotros Chile no las tiene, y esas cámaras, ¿no es cierto?, someten al piloto en distintas situaciones a 9G. Y él no tiene que desmayarse, tiene que mostrar ciertas cualidades ahí, de tal forma de pasarla para poder integrar el curso de F-16. Pues bien, ella soportó hasta las 6,7 y no pudo lograr las 9G porque se desmayaba. Por la estructura física de ella, quizás era un poquito delgada, entonces eso la hacía que no podía soportar, así que se quedó volando F-5, no pudo pasar a F-16. Esas son las causas principales, yo creo, por las cuales la mujer chilena que ingresa a la Fuerza Aérea normalmente se va por el lado de de aquellos materiales que son, desde el punto de vista físico, menos exigentes. Es un tema. Sí, aquí el general Ursúa me hace un comentario que es bastante también congruente con lo que estoy diciendo. La experiencia a nivel internacional ocurre lo mismo. O sea, normalmente se da lo mismo, digamos. Sigamos. Son iguales las mujeres de China que las mujeres de afuera. Ya lo dije, lo del satélite ya, contar. Sí, está listo. Lo último, señor presidente, si ustedes me permiten pasar a sesión secreta para poder explicar el tema, porque vamos a abordar temas sensibles de entrenamiento de pilotos de F-16. Sí, diputado Brito. Es que justo antes de entrar a la sesión secreta, quería preguntar una cosa que fue expuesta a esta comisión de defensa, la situación de los bomberos aeronáuticos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en donde ellos prácticamente realizaban la denuncia de las condiciones laborales a las que están expuestos. Entonces, le quería consultar si es que ese tema está siendo abordado por la Fuerza Aérea o por el Ministerio de Defensa, ¿ya tiene entendido usted? Si es que hay alguna agenda de trabajo, porque creo que ellos están justamente en un espacio gris entre que para algunos asuntos son considerados como funcionarios uniformados, pero para otros asuntos son considerados como funcionarios civiles. Esa es una consulta. Y lo otro, antes de entrar en secreto, es si es que referente al cambio de mando hay algo que sí se pueda afirmar de manera pública también. Por ejemplo, si es que ratifican el monto que fue informado por la prensa de 438 millones de pesos. Perfecto, muchas gracias, presidente. Respecto a ese mismo tema, ojo que la aviación de combate no usa gas 100-130, porque el gas es 130, el combustible 100-130 es un combustible. Perdón. El combustible que usan los aviones jet de combate y los aviones militares es jet A1, que es distinto al gas C-130 que usan los aviones civiles, digamos. Y ese tiene aditivos adicionales y no es el mismo precio que tiene un gas C-130 que usan los civiles. Eso es para... El Pillan... No, Pillan C-130. Pillan C-130. También, pero son los dos, sí. Ya, por eso ya. Perfecto, señor diputado. Eso. Respecto al tema, para entrar al tema final, sí. Le quería yo agregar. ¿Qué es de la vida finalmente, no, en cuanto a su desarrollo y accionar de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, que se encuentra, digamos, en una posición bastante privilegiada respecto del Polo Sur? Y si no me equivoco debe estar a una distancia sobre los 1.200, 1.300 kilómetros de la base aérea Presidente Frei.
hay que recordar que solo 3 países están en cercanía con el Polo Sur y uno de ellos es Chile. Y que ese territorio que cubre hoy el Polo Sur es básicamente un territorio, entiendo, no reclamado por terceros países. ¿Qué queda de aquello, no, que fue inaugurado por el presidente Piñera en enero del año 2014? Concretamente la consulta, porque esto viene a potenciar nuestra presencia en todo el territorio antártico, ¿no? Desde la isla Rey Jorge, fundamentalmente hasta el Polo Sur. Eso Gracias, presidente. General Merino tiene entonces la palabra. Quisiera abordar primero la respuesta a la pregunta del diputado señor Brito respecto a las exigencias laborales que están pidiendo los bomberos, que son el Servicio de Extinción de Incendios de la Dirección General de Náutica Civil. Efectivamente eso es así. Yo entiendo que están en una mesa de trabajo en este momento con el Ministerio de Defensa, porque los requerimientos que ellos tienen requieren de cambios legales. Y en eso está ahí. Yo me comprometo a mañana a hablar con el director general de Náutica Civil para conocer en detalle cuál es la situación de ellos, porque todavía ellos creo que no están, si me permiten. Ellos me pidieron ya audiencia, ¿no? ¿Sí? Está para marzo. Está para marzo, y ahí voy a conseguir la información de ellos y obviamente que los voy a apoyar con el ministro de Defensa en sus requerimientos. Respecto, señor presidente, a su pregunta... Ahí estoy. A su pregunta respecto a la Estación Polar Glaciar de la Unión. Como muy bien dijo usted, esto es una iniciativa conjunta que el año pasado no se pudo realizar porque no se tuvo los fondos necesarios para poder implementarla. Esta es una base estival que opera en noviembre, parte en noviembre y parte en diciembre, aproximadamente entre 15 y 20 días, y su principal función es apoyar a científicos del INACH para la exploración de diferentes proyectos que ellos llevan adelante. Es una base conjunta que está integrada por personal del Ejército, Fuerza Aérea y algunos de la Armada. Básicamente se utilizan medios aéreos, ¿no es cierto?, para ir a esta base Glaciar Unión que queda en el círculo polar, dentro de los 1000 kilómetros. Esa es la importancia, porque además genera proyecciones hacia el interior de la Antártida, sin obviamente sin considerar la importancia que tiene el hecho, ¿no es cierto?, que sea una base que básicamente apoya, ¿no es cierto?, la parte científica. Así que eso se hizo, y este año se hizo. Este año estuvo la base operativa, y se piensa hacer lo mismo el próximo año, porque opera todos los años. Y ya entregaron los recursos también para hacerla este año, que es 2019. Señor presidente, ¿usted me permite poner una exposición para abordar el tema de la exposición de comisión del cambio de mando? A ver, un momento, Merino. Lo que ocurre es que para declarar, creo que no habría ningún inconveniente, requerimos, entiendo, la participación y presencia acá de 9 diputados. ¿No es así, señor secretario? 9, y en este minuto somos 8. Esa es la verdad, reglamentariamente hablando. Entonces, Una consulta. ¿Y hay alguna sanción que se pueda establecer? Porque cuando no hay quórum suficiente para sesionar, ¿se sanciona a los diputados con parte de su sueldo? ¿Hay alguna de su dieta, alguna sanción? Secretario, hoy es un tema, perdón. Es que no se trata de un tema reglamentario, es un tema legal. O sea, se comete una ilegalidad si entramos en una sesión que tiene que tener carácter secreta con menos quórum que lo que exige la ley orgánica del Congreso Nacional. Oye, sí, es básicamente ese punto. Pero yo creo que solo si hubiera lo que puede hacer público, no privado, secreto. Por favor, porque la verdad es que tenemos nosotros esta limitación. No voy a exponerla ahí la exposición, sino que voy a ir con mi exposición entregándole a usted aquellos datos que puedo yo entregarlos. Pero usted venía con todos los antecedentes, entiendo. Así que... Ya. Bueno, respecto a la ceremonia de cambio de mando que ocurrió... General, esto sigue siendo entonces una sesión pública y televisada. No hay problema.
por si acaso. Respecto a la exposición de cambio de mando del 5... Perdón, Disculpe, diputado presidente. Brito. Es que para mí es muy importante que si nosotros en nuestra agenda de trabajo tenemos hasta las 21 horas, en realidad eso se respete, y le quiero hacer una consulta si es que hay algún otro diputado que no está presente ahora acá, pero que está considerado como asistente a esta comisión. Señor secretario. Sí, diputado, las diputadas Paulina Núñez y la diputada Loreto Carvajal se les trató de contactar, pero no fue posible. ¿Y el diputado Pérez inauguró la secretaría? También, También. diputado Pérez, 3 diputados más en definitiva. Pero en fin, cada uno sabe y conoce sus propias responsabilidades. Entonces, dado este paréntesis, General Merino tiene la palabra. Bien, como antecedente. Bien, como antecedente. No, ahí está apagado, ¿no? Ahí está prendido. En la institución existe una normativa que regula la actividad aérea en la institución. Y básicamente relacionada con las ceremonias militares. Existe el reglamento CRE número 5A, que es de ceremonial y protocolo, que define exactamente lo que uno tiene que hacer en las ceremonias. Luego está el reglamento CRC número 20, que regula los programas de mantención de eficiencia operativa o de entrenamiento de todos los pilotos de la institución, que básicamente lo que hace es regular cómo el piloto se tiene que entrenar y de qué forma. Luego existe el reglamento 0D número 3A, del nivel de dificultad que tienen que tener los pilotos en cada uno de esos entrenamientos. Luego de ahí, teniendo ese marco como antecedentes para, ¿no es cierto?, lo voy a colocar así, fabricar una ceremonia de cambio de mando en términos de aviones y quiénes van y por qué lo hacen, la Fuerza Aérea establece una directiva de cambio de mando. Es una directiva que nace del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, donde establece, mire, en esta ceremonia de cambio de mando vamos a volar con tales aviones y tales aviones, y de esta forma. Luego de esa directiva se generan las órdenes de comando, a los comandos que tienen que operar con esos aviones en esa ceremonia. Luego de ahí, cada brigada aérea establece las órdenes de operaciones respectivas para comandar a sus unidades tácticas de tal forma de dar cumplimiento a esa orden que viene del Estado Mayor General. Y finalmente, cada unidad táctica, por ejemplo, el grupo de acción número 8 de F-16 en Antofagasta, genera una orden de misión para entregarle esa misión a un comandante para que la haga y la realice conforme a toda la normativa que viene hacia atrás, ¿no es cierto?, ordenando esa ceremonia militar y la participación de aviones en esa ceremonia. Respecto al reglamento CRE número 5 de ceremonial y protocolo, este reglamento establece para cada ceremonia, tanto aniversarios, entregas, conmemoraciones y egresos, la cantidad de aviones que debe participar. En este sentido, las únicas que quedan a discreción del señor comandante en jefe son el aniversario institucional, el cambio de mando y la gran parada militar. Esas tres quedan a discreción del señor comandante en jefe, por un motivo que se los iba a decir en la sesión secreta, pero no puedo, pero quizás ustedes se pueden imaginar, digamos. Normalmente tiene un objetivo claro eso, pero básicamente por eso están a ese nivel. Están en el nivel, repito, decisional de qué cantidad de aeronaves participan en esas tres ceremonias. ¿Ok? Bien. Algunos otros antecedentes operacionales que les voy a dar y necesarios para que ustedes entiendan. En este caso hubo traslado de material aéreo desde unidades desde el norte. No hubo traslado de material de unidades de Punta Arenas, F5, no hubo. Solamente participaron F-16 del norte y A-29 del norte, como ustedes lo pudieron apreciar en la formación. Todos esos aviones de combate, todos, vinieron cumpliendo misiones tácticas de combate. Están las grabaciones, hicieron 3 ataques durante la avenida para acá, además con reabastecimiento en el aire. Esas misiones de traslado estaban consideradas
en los programas de mantención de eficiencia operativa de cada una de las unidades que participó. No se voló ninguna hora ni ninguna misión que no estuviera en los programas, inclusive las misiones de formación. Las misiones de formación son misiones complementarias de los programas, altamente necesarias para los pilotos. Uno creería que cuando uno vuela formación, y discúlpeme que sea tan insistente en esto, pero así es la verdad, una de las misiones más difíciles que tiene el piloto es volar en formación. ¿Ustedes se imaginan volando al lado de un avión que va a 350 o penetrando 600 kilómetros por hora, 600 nudos por hora, 1200 kilómetros por hora, volando a 1,5 metros del ala? Eso requiere práctica. ¿Y por qué se requiere hacer? Porque esa formación se utiliza en todas las misiones que realizan los aviones de combate. Ejemplo, si hay una emergencia, el piloto, porque normalmente los aviones de combate operan en el elemento de a 2. Si hay una emergencia, el número 2 tiene que acompañar al que tiene emergencia, al lado en el ala, para llevarlo a aterrizar y apoyarlo en la emergencia. Si hay penetración a blanco, normalmente lo que se emplea aquí en muchas ocasiones son formaciones cerradas. Asimismo también, en caso de que la meteorología esté mala, cuando hay muchos aviones volando, tienen que ingresar lo antes posible, porque normalmente los aviones de combate tienen poco combustible y requieren evitar la saturación del área de control del aeropuerto ante otros tráficos civiles, y lo que necesitan es meterse rápido a través de las nubes, y eso lo hacen en formación cerrada. Por lo tanto, la formación está integrada en todas las misiones que realizan los pilotos durante su entrenamiento. En otras palabras, lo que vinieron a hacer aquí era parte de su entrenamiento mensual y anual. Asimismo también, ustedes deberían... ¿Podemos pasar a secreta? ¿Ahora sí? Pero tienen que votar. Sí. Sí. Acuérdense. Estábamos despidiendo a nuestros invitados, ¿no?, y participantes de la primera parte de nuestra sesión, casada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General Merino. En segundo lugar de la orden del día, nos corresponde recibir al director de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, vicealmirante Ignacio Mardoni. También a los que lo acompañan, vicealmirante, con el objeto de que aclare, así reza la orden del día, las competencias establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de ese organismo, particularmente para que se refiere a la situación ocurrida el día 30 de noviembre del presente, ya verá que esto es del año pasado, sobre la presencia de Carabineros de Chile en las dependencias de los terminales portuarios, considerando que el resguardo de la seguridad y el orden público de dicha zona le compete a dicha institución a través de la Capitanía de Puerto. Bienvenido, y le ofrezco de inmediato la palabra, vicealmirante. Muchas gracias, presidente. Y gracias por concurrir. Muchas gracias. Si me permite, le quiero presentar a los oficiales que me acompañan. Por favor. El capitán de navío César Cruzat, él es el director de Operaciones y Seguridad Marítima de la Dirección General del Territorio Marítimo, y mi asesor jurídico, el capitán de corbeta Rodrigo Poblete. Presidente, respecto a la inquietud que tiene la comisión con respecto a los hechos,
A raíz del paro que hubo los eventuales portuarios, se constituyó una mesa de crisis convocada por el intendente regional junto con la gobernadora, y me tocó a mí participar de esa mesa. Yo era comandante en jefe de la primera zona naval. Y dentro de lo que se discutió en esa mesa tuvimos información de que los trabajadores contratados del puerto habían sido amenazados por los trabajadores eventuales para no permitirles ingresar bajo riesgo de ataque a sus personas y a su integridad física, de no dejarlos ingresar al puerto a cumplir con los turnos que les correspondía. En razón de lo anterior, la gobernadora de Valparaíso... No sé, podemos ofrecer agua y... ya, yo te voy a pedir... La gobernadora, Perdón. no, por favor, nos solicitó que permitiéramos y nos coordináramos como lo hacemos de forma permanente. Esto, presidente, no es nuevo, es algo usual que lo hacemos con Carabineros, en permitir el ingreso para poder acompañar a los buses que iban entrando, muchas gracias, que iban entrando al puerto, y lo más importante y lo más relevante, que de acuerdo a la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo, en su artículo 31, si me permite leerlo, dice: el personal de Carabineros, incluido el de la aduana y el personal de investigaciones, prestarán a la autoridad marítima y al personal bajo sus órdenes el auxilio y la cooperación que les soliciten para el cumplimiento de sus funciones. Y así fue de ahí un requerimiento. Como les comentaba, normalmente Carabineros ingresa al puerto para determinadas actividades. Cuando ingresa el presidente, cuando ingresan autoridades, se coordinan con nosotros, y en este día específico lo que hicieron los buses fue entrar con los trabajadores, se bajaron de los buses e hicieron abandono del puerto. No fue más. así es. Muchas gracias. Muchas gracias, vicealmirante Mardones. Si hay alguien más de los que lo acompaña, o eso sería básicamente la exposición. Vamos a ofrecer la palabra. La tiene entonces el diputado Jorge Brito. Hola, buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a nuestros invitados. A mí en particular he aprendido y me vincula mucho la labor que realizan ustedes, porque es un distrito plenamente costero, en el cual, y además aún trabajo fuertemente con la actividad pesquera artesanal. Pero en particular, a raíz de los hechos que vimos en Quintero, habían imágenes muy fuertes de policía marítima disparando a manifestantes. Y a raíz de aquello, en el entendido de que siempre me gusta el resguardo al uso proporcional de la fuerza, de toda policía, es que realicé un oficio el 10 de octubre del 2018, el oficio número 14.885, donde solicité información a la Directemar para que pudiera referirse a los hechos ocurridos en el mes de septiembre, donde se veían estas imágenes. También para conocer cuáles son los protocolos los protocolos para el uso de la fuerza, porque he entendido de que lo militar, a diferencia de lo policial, tienen entrenamiento y formaciones distintas, y tratar con civiles es distinto que tratar justamente con una amenaza militar o con alguien más preparado. Preocupado de aquello, realizamos este oficio y el oficio nos fue respondido a la fecha que corresponde por la ley. Entonces reiteramos el oficio el 27 de noviembre, lo cual tampoco fue respondido en la reiteración. Entonces yo quisiera consultar si es que el oficio, porque todo oficio nosotros siempre lo enviamos por medio del Ministerio de Defensa. Entonces si es que el oficio llegó a la Directemar o no llegó a la Directemar, si es que está en proceso o no está en proceso, ¿cuándo esperan poder tener la respuesta? Porque en ese entendido es de mi intención en particular revisar, por supuesto, todos los protocolos de uso de la fuerza de Carabineros, y también justamente hacer un trabajo conjunto para que aquellas posibles, necesarias intervenciones de la Policía Marítima sean siempre en los mejores términos y adecuados, por supuesto, a la normativa y la legislación que tenemos vigente, presidente. Sin respuesta aún el oficio. Tomo nota, presidente. El micrófono. Sí. Efectivamente, como dice el diputado Brito, los oficios van al ministro de Defensa, el ministro de Defensa los deriva al comandante en jefe, y veces que no nos llegan directamente a nosotros, los contesta directamente el ministerio, la subsecretaría o la comandante en jefe. Pero voy a revisar, y la norma nuestra y obviamente la política, nosotros damos pleno cumplimiento a los plazos establecidos en la ley.
Yo creo que y a esta comisión proceso de coordinación el proceso de coordinación de los oficios y su respuesta no se está cumpliendo, por lo menos en lo que yo he realizado. La ley establece 30 días y una vez pasados esos 30 días se reitera y 30 días más. El 4 de enero ya habrían pasado 60 días. Entonces, y la ley también establece mecanismos sancionatorios, pero yo creo que esa no es la idea en ningún caso. Lo que queremos en realidad siempre es poder acceder a la información. En ningún caso es estar buscando sanciones administrativas de ningún tipo. Es poder acceder a la información. Entonces, en el mejor de los ánimos, yo le agradecería mucho si pudiera agilizar esa respuesta al oficio para poder también continuar con otro tipo de gestiones. Sí, la determinación de que ingresara Carabinero o coordinar con Carabinero, como usted dice, la tomó Directemar o una autoridad política. Y la segunda consulta es si habían hechos de violencia dentro del puerto cuando se autorizó la presencia de Carabineros. Y la última pregunta es, Directemar en este caso vio que no tenían la posibilidad de controlar el puerto, lo que estaba sucediendo, que tuvo que pedir Carabineros, eso. Señor presidente, la resolución no fue el gobierno, la resolución fue el comandante en jefe de la primera zona naval. La Directemar no tiene la tuición directa de las capitanías de puerto. Dentro de nuestra organización, ¿cómo funciona esto? El comandante en jefe de la zona se relaciona directamente con el intendente y él conformaba parte de esta mesa de crisis. La razón por la cual la autoridad, la gobernadora, le solicita al capitán de puerto autorización, porque así fue, le solicitó autorización para que pudieran entrar estos trabajadores acompañados de Carabineros, fue hecho en conocimiento y en base a una solicitud del riesgo que significaba para el capitán de puerto el poder tener que entrar estos trabajadores que ya habían sido amenazados. Hay que entender, señor presidente, de que las manifestaciones que hubieron al ingreso del puerto fueron también con violencia física hacia los trabajadores que habían resuelto seguir trabajando. Muchas gracias. Sigo ofreciendo la palabra. ¿Alguien más? Sí, muy en un ánimo de aprendizaje. La Policía Marítima en su formación tiene justamente, se distingue en su formación del resto de los otros integrantes de la Armada, de la Policía Militar, por tener conocimiento sobre el tratamiento justamente de movilizaciones, de trato con civiles, el uso proporcional de la fuerza. ¿Tiene usted ahí, conoce justamente aquello que nos pueda dar algo de tranquilidad también, en el entendido que el Instituto de Derecho va a estar resguardado siempre? Antes de ceder la palabra, vicealmirante. Señor presidente, efectivamente nosotros trabajamos con la comunidad. Tenga la tranquilidad, le puedo decir que el diputado Brito que tenga la tranquilidad que efectivamente tenemos protocolos. Nosotros lo que hacemos es totalmente enmarcado dentro de la ley. No son, la Policía Marítima cumple funciones de seguridad y para eso estudian, se preparan, tienen todos los aspectos normativos. Así que tengan la tranquilidad, diputado, que actuamos y que siempre estamos, por supuesto, abiertos a recibir las inquietudes de nuestro proceder. Sí, es que yo no dudo de las palabras del almirante, pero esto tiene que quedar bien esclarecido ante los trabajadores y la opinión pública, porque yo en este caso me hago responsable porque a mí me dieron que fiscalizar a esta situación. Yo también mandé un oficio y solicité esta reunión. Entonces, como ya tenemos una respuesta clara de Directemar,
A mí me gustaría que pudiéramos invitar a los dirigentes de los trabajadores, porque me parece que es correcto tener las versiones, ¿no? Para que cada uno después se haga una idea y se dé por respondidas las demandas hechas por los trabajadores. Y yo creo que incluso para más adelante, para otras situaciones, a lo mejor esto puede ayudar a que se hagan sin tanta tensión o de otra forma, se cumplan mejor los papeles, etcétera. Eso. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias por haber concurrido a esta comisión. Muchas gracias.